sobre un tema tan importante. Dios les bendiga. Y en esta noche vamos a estar hablando bajo el tema rol del marido en el matrimonio, en el hogar. Y a manera de introducción, conviene decir que en este mes se celebra el mes de la familia. Y la familia la dispuso Dios como la unidad básica, fundamental y central de lo que es la sociedad, la humanidad. Pero la familia se ha visto afectada por un hecho llamado el pecado, y los hogares, los esposos, los hijos se han visto involucrados en un deterioro espiritual, moral y en todos los sentidos. Si se observan los matrimonios, en una gran cantidad se separan. Un gran porcentaje de hombres le está quitando la vida a su expareja, a sus esposas, y luego se suicidan. ¿Cuántos hijos abandonados? ¿Cuántos hogares disfuncionales porque viven o con los padres o con la madre o con un abuelo, un tío, porque los padres se han separado porque no existe la capacidad de convivir juntos? Entonces la unidad fundamental que puede criar a los hijos en valores, en el temor de Dios, sabiendo que padre y madre son la autoridad primera en el hogar, luego hay que obedecer las autoridades seculares y sobre todo a Dios, se dispersan y se rompen los matrimonios. Pero también en el mundo cristiano hay muchas parejas de hombres que sirven a Dios y mujeres que están en problemas, muchos que se han divorciado, lo que va en contra de los mandatos de la palabra de Dios, porque Dios ha mandado a la pareja a permanecer para que formen hombres y mujeres de valores espirituales, morales y sociales. Entonces, dicho esto, vamos a leer un texto de la palabra de Dios que lo encontramos en Efesios capítulo 5, verso 23, y dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Dios bendiga esta su palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el texto que hemos leído en esta noche. Gracias porque nos concede invocar tu nombre en esta hora y leer tu palabra, y bajo la guía de tu Espíritu Santo hablar del rol, del papel, de las funciones del hombre en el hogar, en el matrimonio, con su esposa, con sus hijos. Úsanos, Dios, para honra y gloria tuya y para la edificación de los hogares y de cada vida que nos escuche en esta noche y en los días futuros. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera que el señor director nos proyecte una primera imagen que tenemos ahí para que ustedes puedan observar el texto. Rol del marido en el matrimonio. Y dice Efesios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Dicho esto, inmediatamente se lee ese texto, llega la idea en muchas personas de que el hombre es un personaje principal, es una autoridad a la cual la mujer debe someterse, temerle y vivir subyugada a él, que muchas veces son terrores, son verdugos en sus hogares, porque no tratan a la mujer como la Biblia dice. Ahora, ¿cuál es la función del hombre en el hogar? Ser cabeza. Pero escuche bien lo que significa la palabra cabeza aquí. Proviene del griego kafale, que significa primario o parte principal. Se le ha dado el sentido en la sociedad en los actuales tiempos de que es aquella persona que dirige una institución, que dirige una organización y que la cual se le debe obedecer, que tiene subordinado. Pero vamos a ver en esta noche que el significado de cabeza, bíblicamente hablando, significa principal, significa autoridad, pero una autoridad que se ejerce de la manera que vamos a ver en los versos siguientes. Y compara aquí que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, lo que significa
que el liderazgo, que ese desempeño del hombre en su hogar debe ser parecido, debe asemejarse, debe adecuarse al de Cristo Jesús con la iglesia. Y tremendo compromiso que tenemos los hombres, los esposos, los que están casados, los que no se han casado por la ley legalmente, pero los que tienen una esposa, tienen un tremendo compromiso, si son cristianos y si no lo son también. Porque ser cabeza bíblicamente es guiar, es ocupar un lugar primario, es tener quien le obedezca, quien se sujete, pero vamos a ver cómo se ejerce esa autoridad, esa supremacía en el hogar, en el matrimonio, en la relación esposo, hijo, padres. Entonces, dicho eso, vamos a observar otro texto de la palabra y me surgen algunas preguntas. ¿Qué es ser cabeza? Sencillamente sería decir, es ser como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Y cómo seguirá siendo Cristo? Vamos a ver un texto. A continuación, vamos a ver las responsabilidades del hombre en el hogar, en el matrimonio. Y quisiera que el señor director nos presente lo siguiente en la pantalla para que ustedes lo puedan observar. Las responsabilidades del marido en el hogar. ¿Será proveer alimentos, ropa? ¿Será decir aquí usted tiene que estudiar? A la mujer, dame comida, dame jugo, pásame la toalla, ven, arréglame la camisa, búscame la ropa que voy a usar. ¿Cuáles serán las responsabilidades del hombre en el hogar? ¿Cómo ejercer ese rol de cabeza del hogar? Vamos a dirigirnos a otro texto de la palabra de Dios y vamos a ver lo primero. Señor director, gracias. Debes proveer para suplir las necesidades espirituales y materiales de la familia, de la esposa y de sus hijos. Oiga bien cómo se ejerce. Y dice Efesios capítulo 5, verso 21. Vamos a ver en primer lugar del verso 25 al verso 28. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bendita sea esta palabra en nuestros corazones y en cada uno de sus hogares. Aquí se destacan dos hechos maravillosos. El hombre debe ejercer esa autoridad, eso de ser cabeza, en dos vertientes. Escuche la primera: amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y amar a su mujer como a su propio cuerpo. Entonces, ese liderazgo, esa jerarquía, esa superioridad en el hogar debe basarse en el amor. Y usted sabe lo que dice 1 Corintios 13, verso 4, que no es una función, no es una tarea, no es un rol fácil que tiene el marido. Tiene un papel que dice que el amor es sufrido. El esposo debe amar a su mujer y se compara con el amor que Cristo tuvo por la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Que Cristo la amó a tal manera, como dice Juan 3:16, que vino a este mundo y se entregó a sí mismo y murió en la cruz derramando su sangre. Pero no lo hizo por una iglesia perfecta, hermosa, bella. Lo hizo por hombres y mujeres pecadores, destituidos de la gloria de Dios, con malas costumbres, con vicios, hombres drogadictos, hechiceros, homosexuales, lesbianas, afeminados, hombres asesinos, con todo tipo de defecto. Y por esa iglesia vino Cristo y se entregó para santificarla, para purificarla por la palabra, con su sangre, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa.
Inmediatamente un hombre y una mujer viene a Cristo y le recibe por fe, es perdonado de sus pecados y es santificado. Y ya está glorificado en los planes de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué indica esto? Que así como Cristo se dio a sí mismo y lavó por su palabra, por la fe en Él, con la sangre que derramó, una iglesia para presentársela a sí mismo bella, preciosa, santa, sin mancha, gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha, perfecta. Cristo hizo eso en la cruz por la iglesia, por usted y por mí, hombres pecadores y mujeres pecadoras, llenas de deficiencias, de debilidades. Entonces, así dice el verso 28, el marido debe amar a su mujer. Los maridos deben amar a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y amarla como a su mismo cuerpo. Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces, es una opción que el hombre ejerza el liderazgo de ser cabeza, de ser guía, de ser principal en el hogar con autoridad, de manera brusca, autoritaria. No, debe ser en amor. Y usted podrá decir, pero es que mi mujer no me respeta, no se somete, ella hace lo que quiere, no me sirve, no me agrada en todo lo que hace. Pero usted tiene un compromiso, ¿sabe qué? Usted quiere una mujer como la describe la Biblia, que se someta, que le ame, que sea delicada, que sea amorosa, que edifique su casa. Usted tiene que trabajar para que esa mujer sea así. ¿Cómo? Siéndole ejemplo en pureza, siéndole ejemplo en la lectura de la Biblia, en la oración, en la consagración a Dios. Usted tiene que ser un santo, un hombre ejemplar, para luego influir en su vida, incidir en ella, leer la Biblia con ella, enseñarle la palabra y saber que, según dice Efesios 5:21, esta autoridad, ser cabeza, debe hacerse bajo el temor a Dios. La mujer será sumisa ante usted en la manera en que usted la ame y la cuide y sea delicado con ella. Entonces usted debe proveer y suplir las necesidades espirituales de su mujer, orar por ella, darle la Biblia, textos de la Biblia, leerla juntos si es posible. Entonces, no se queje de que su mujer no se somete, no cumple con su parte. Usted es el único culpable si no hace su parte, porque usted es guía, usted es quien debe orientarla y debe ser el ejemplo, pero no en palabra nada más, sino en hecho. A medida que usted hace el papel que hizo Cristo, gana autoridad sobre su mujer y respeto. Y Dios le ayuda a esa mujer espiritualmente por la palabra para que cada día esté más hermosa espiritualmente. Entonces, dicho esto, las necesidades materiales también el hombre y emocionales debe suplirla. Vamos a continuar viendo otras funciones, otras necesidades que debe suplir el hombre en la mujer. Y quisiera que el señor director proyecte lo siguiente. El marido debe proveer para el sustento de la familia. O sea, el hombre debe ser el primero en aportar. Ahora se da la cosa que las mujeres trabajan, pero el hombre no debe nunca jamás, como cabeza, como autoridad, como parte principal, como Cristo que vino y murió y santificó a la iglesia, ya está glorificada en él, Dios la ve así. Provee, cuida, preserva permanentemente a los hijos de Dios. Le da la lluvia, le da los alimentos. Dice en primera de Timoteo, señor director, 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Usted como guía, como autoridad, como parte principal, como cabeza del hogar, debe proveer para el sustento de su familia y no gastar en cosas que no sean importantes, necesarias. Proveer. Ahora nuestras esposas trabajan, es algo maravilloso, pero es una responsabilidad suya y mía como cabeza del hogar. Ser cabeza no es ser autoritario, exigir nada más. Usted puede pedirle, usted le exige en amor a su esposa, pero siendo ejemplo. Cuando usted
la ama cuando usted se sacrifica por ella, cuando usted sufre por ella. Ese es el ejemplo de Cristo en la cruz. Y dice Efesios 5:9, lo vamos a ver en pantalla ahora, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Su esposa es su cuerpo, es su carne. Sus hijos son parte suya. Usted no debe jamás descuidar el sustento de su mujer, de sus hijos, por cosas que no sean primordiales como esta. Entonces, dentro de ese sacrificio, ese amor sufrido que dice Corintios 13, capítulo 13, verso 4 al 8, que el amor es sufrido, es benigno. El amor debe ser bueno. Usted tiene que ser bueno, tiene que sufrir, tiene que proveer para los suyos. Vamos a seguir viendo otra función, otra tarea que tiene usted como líder, como cabeza de su esposa, de su hogar. Debe amar y ser tierno y delicado con su esposa. Debe amar, ser tierno y delicado con su esposa. Yo diría también con sus hijos. Dice Colosenses 3:19, marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hoy se da, y casi siempre ha sido así, que los hombres, como son cabeza, creen que son emperadores de la casa y todo hay que hacérselo, y le siguen y la maltratan en palabra. Solamente son amorosos y delicados con su esposa cuando quieren algo de ella, cuando quieren intimar con ella, cuando quieren satisfacer sus deseos sexuales con ellas, o cuando necesitan que ella le atienda. En algunas ocasiones, la mayoría de las veces, se tratan de manera brusca. No sea rudo, no sea áspero. Usted tiene que tratar a la mujer con delicadeza, con amor, siendo benigno. El amor es sufrido, es benigno. La calidad de ser bueno significa esa palabra. No un salvaje con su mujer. Y excúsenme la palabra, pero eso es lo que tenemos. En nuestro país criaron hombres machistas, nos criaron que el hombre es el macho de la casa y la mujer tiene que atenderle de todo. Muchas veces sin hablar, ir a hacer venir lo que le diga. Porque el marido es cabeza de la mujer, pero no se van a la parte que dice, así como Cristo que le amó. Tú quieres una esposa que te sirva, que se vea bien espiritualmente y físicamente, cuídala, ámala, no seas rudo con ella. Es un mandato de la Biblia, no es si tú quieres. Por eso dice amad terminando en D. Vamos a ver ahora en 1 de Pedro 3:7 qué otro consejo nos da la palabra. Y no es si usted quiere obedecerlo, es un mandato de Dios. Dice así, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano que me está escuchando, pastor, diácono, líder juvenil, hermano, donde quiera que esté, ojalá no tenga ningún título en la iglesia. Si usted está casado, usted no quiere que sus oraciones tengan estorbo delante de Dios. Dice aquí que hay que vivir con la mujer sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dios la hizo más frágil y son coherederas de la gracia de la vida. Son hijas de Dios. Y cuando usted maltrata a su esposa, física o verbalmente, moralmente, emocionalmente, sexualmente, usted está pecando ante Dios. Porque la Biblia le dice que no sea áspero con su esposa. Le dice que viva con ella sabiamente y que le dé honor, la trate con privilegio, con cortesía, que sea detallista, que sea amoroso, que sea delicado con su esposa. Analice usted allá. Yo soy el primero que tiene que revisarse cada día y ver de qué manera, si estoy adecuando el trato mío a mi esposa al que Cristo hizo por la iglesia, que se dio a sí mismo, fue escupido, coronado con espinas, crucificado y derramó su sangre en la cruz por
usted y por mí, hombres pecadores. ¿Quién es usted y quién soy yo? Tenemos un papel de cabeza del hogar, de guiar, de conducir, pero una autoridad basada en el temor a Dios, a su palabra, y debe asemejarse al ejemplo de Cristo, el cual nos amó, que se dio a sí mismo, para que hoy nosotros seamos bellos delante de Dios, como usted debe tratar a su esposa. No sea áspero, dele honor, trátela como una dama, como una hija de Dios. Nada más no sea cariñoso cuando usted quiere algún beneficio de su esposa. Vamos a ver otras de las funciones que tiene el hombre como cabeza del hogar. Observe bien lo que está en su pantalla. Debe serle fiel a su esposa plenamente. Plena quiere decir en gran manera, en todos los sentidos. Dice Efesios capítulo 5, verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre cuando se casa con la mujer, Dios lo ve como un cuerpo, como una carne. Usted debe ser fiel a su mujer, porque son un cuerpo. Cualquier cosa que usted haga por ahí le ofende, le duele, le daña, porque el matrimonio es sensible. Su esposo es un vaso frágil, no se debe ser áspero, no se debe hacer nada que le entristezca, que le afecte. Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es delicado el asunto de la fidelidad a nuestras mujeres. Decía alguien, cuando usted pasa por un lugar o pasa una mujer por su lado y usted la ve la primera vez, no hay problema, pero cuando voltea a mirar la segunda vez, hay problema. Hay que huir de estas cosas. Usted conoce sus debilidades, yo la mía. No hay que ir a la cama, no hay que ir al lecho del adulterio, de la intimidad, para hacerle infiel a nuestras esposas. Solamente con desear a una mujer que no sea su esposa, en su corazón, ya usted adulteró con ella. Y en Hebreos 13:4, vamos a proyectar ese texto ahora. Observe unas imágenes que hay ahí. Dice, honrosos sean en todos, refiriéndose a nosotros, a todos los matrimonios, a todos los seres humanos, el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nos quedamos en la primera parte. Honrosos sean en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué es el matrimonio? Usted y su esposa, su pareja. Ahora el lecho es la cama y mancilla, deshonra. No deshonre su casa, su cama. No deshonre a su esposa. No deshonre a Dios. Trate de guardarse íntegro para Dios. De no deshonrar su matrimonio. De no ofender a Dios, al Espíritu Santo y su cuerpo. Porque le pertenece a Dios y a su mujer. Entonces, hay que ser fiel a nuestras esposas de manera plena para agradar a Dios y para ser cabeza, para ser guía, para tener autoridad e influir en nuestras esposas. Tenemos que serles fieles. Seguimos viendo cualidades del hombre. ¿Qué dice la Biblia acerca de las impurezas sexuales? Dice Proverbios 5, 15 al 20. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan todo el tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Abrazarás el seno de la extraña? Recréate con tu esposa. Disfrútala, gózala. 1 Corintios 6:15. Vea lo que dice el texto ahí. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne.
O ignorar, dice el verso 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y vea la última imagen ahí. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que su ropa arda? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune el que tocare, el que la tocare. Entonces, todo el que infringe la fidelidad de su matrimonio no queda impune. Siguiente deber del hombre, debe cumplir con su deber conyugal con su esposa. Y para no dar mucha vuelta, dice el verso 2 de 1 Corintios 7, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Verso 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el hombre, pero estamos hablando del marido. Parece ser que en Corinto había hombres que creían que para ser puro, para ser santo ante Dios, tenían que alejarse de su esposa y descuidarla en lo que es la intimidad sexual. Y Pablo le dice aquí, cumpla con la mujer el deber conyugal. No está hablando de arroz, de ropa, de agua, de azúcar, de café, de leche, de abrigo, no. Está hablando de lo que es la intimidad sexual. Trate de que su esposa se sienta plena, realizada, porque usted como cabeza, como guía, como autoridad, cumple con su rol de esposo, de hombre del hogar. Usted el esposo, el complemento de esa otra parte del cuerpo en que se formaron el día que se casaron. Otro deber que tiene el esposo como cabeza, debe criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Hay padres que viven una vida desenfrenada, cometiendo errores, fallas, y quieren que sus hijos sean correctos. Maltratan a sus hijos, son brujos con ellos, le hablan mal, lo ofenden delante de las demás personas. Sepa que son criaturas que usted trajo al mundo por la gracia de Dios y que debe formarle con el ejemplo. No con autoridad y palabra nada más. Usted tiene que ser el ejemplo en obediencia a la palabra para influir en ellos de manera positiva, orar por ellos, enseñarle la Biblia de tal manera que ellos le crean a usted y le escuchen porque usted la vive. No le exija a ellos lo que usted no hace como padre. Dice Colosenses 3:21, padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Tenga cuenta cómo te trata a sus hijos. Porque usted es el papá, no tiene que abusar de ellos. Son personas que tienen carácter y tienen dignidad. Y tiene usted que valorarlo como persona. Y la autoridad y el ejercicio de su rol de cabeza del hogar, de la pareja, de la familia, debe basarse en el amor, en la obediencia y sometimiento a Dios y en ser ejemplo. Y enseñarle la palabra, como dice Deuteronomio, puede presentarlo, señor director. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Enséñele la palabra de Dios, léasela, explíquesela, pero vívala usted también, porque lo que usted hace tiene más peso que lo que digan sus palabras. Finalmente volvemos a donde iniciamos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Usted tiene que ser cabeza de su hogar, pero ejercer ese liderazgo en amor, imitando a Cristo, que es nuestro modelo a seguir. Amarle como Cristo amó a la iglesia y amarle como a su propio cuerpo. Tiene que ser fiel, tiene que ser detallista, tiene que ser amoroso. Usted quiere una esposa que le obedezca, cumpla con su rol de amarla, de ser cariñoso con ella, de ser detallista, de darle un buen trato. No, nada más la trate bien cuando usted necesite algo de ella. Trátela bien siempre porque ella es hija de Dios. Y su deber es preservarla limpia, sin mancha, santa para Dios y para el agrado suyo. Que Dios nos bendiga en esta noche. Marido, esposo, ser cabeza no es ser un emperador, no es ser un dictador del hogar, es ser como Cristo fue,
que nos amó de tal manera que se dio a sí mismo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Que Dios os bendiga y ojalá que cumplamos con este rol para agradar a aquel que nos amó y se dio por nosotros en la cruz.